Buenas noches. En Medellín vamos bien. Para que disfrutemos de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial con frecuencia. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación, tendremos el acto Vení te contamos, cuento de Juan José Nieto, monólogo teatral con sabor afrocolombiano para descubrir al único presidente afrodescendiente de Colombia, político, escritor, militar y estadista, que se desempeñó como presidente de la Confederación Granadina en 1861. Contaremos con la actuación de Álvaro León Pérez Patiño, maestro en arte dramático, formado en artes circenses, es cofundador de Aeroteatro, compañía de circoteatro, y también fundó la corporación Viva Palabra. Démosle un aplauso y bienvenidos. Hola. Dichosas y dichosos ustedes que tienen tiempo para compartir, para sentarse y dialogar, que tienen oídos y pueden usarlos para escuchar, que tienen manos y pueden usarlas para abrazar, para crear, para dibujar, que tienen corazón y pueden usarlo para amar, que tienen cerebro y pueden usarlo para pensar, imaginar, fantasear, soñar, en fin. Estamos aquí para hablar de el único presidente negro que ha tenido este bello país, Juan José Nieto. Cuando estos días pues me hicieron la propuesta de venir a hablar de este maravilloso personaje, la verdad es que yo no tenía ni idea de quién era. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Juan José Nieto desapareció en la historia de Colombia. No aparece ni en los libros de historia, no aparece tampoco en las clases de los colegios o de las universidades, por ningún lado aparece él. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, desafortunadamente estamos en un país que todavía se rige por el racismo y es muy posible que esa sea la razón por la que el presidente, uno de los primeros presidentes de Colombia, antes de que naciera la República de Colombia, como en ese momento en que empezaba a gestarse la República, no aparezca. Pero bueno, entremos en materia. Este personaje nació en una cuna muy humilde, pero no por ser una cuna humilde, no dejó de ser una cuna fantástica y maravillosa. Porque por las venas de este personaje no solamente corrió sangre africana, también corrió sangre europea. Y no solamente sangre europea, también corrió sangre árabe, por la mixtura de las razas, por los encuentros. Juan José Nieto es hijo de Tomás Nieto, un español pobre venido a menos, porque en la colonia también existieron, algo que yo tampoco sabía, también habían españoles pobres. Y no solamente corrió sangre
europea, y también digo árabe, porque los moros estuvieron más de 700 años en España, y entonces los españoles están cruzados también por la sangre árabe. Entonces Juan José Nieto también tenía sangre árabe. ¿Y cómo no iba a tener sangre africana también? Desde luego. Si su madre, Benedicta, era hija de esclavos. Así que imagínense a ese bebecito y luego a este personaje de una mixtura de culturas tan maravillosa. A él se le describe como un hombre moreno, piel cobriza, de ojos azules, de ojos como el cielo en verano. Y lo que hace, como que le da el aura a este personaje de ser un personaje también fantástico, maravilloso, le viene desde la cuna. Porque su padre, español, fue un hombre tan inmerso en esta cultura que don Tomás era curandero. Y para ser curandero tenía que conocer las hierbas de la selva. Y para conocer las hierbas de la selva se tuvo que relacionar y ser amigo de los indígenas que le compartieron sus enseñanzas. Y también fue partero, un hombre partero. Y no solamente fue partero, don Tomás también era agricultor, cultivaba algodón, era artesano y con el algodón hacía mechas para las velas de la época. Y además era constructor de casas. Así que este era un personaje maravilloso. Y seguramente que la negra Benedicta también fue un personaje maravilloso de la época. Pues bueno, Juan José nació en el año de 1805. En la biografía, en un pueblito que se llama Baranoa, cerca de Cartagena. En la biografía se narra que en el año de 1811, cuando Juan José Nieto tenía 6 años, cambiaron y se fueron a la gran metrópoli que era en ese momento la ciudad de Cartagena, que en el 2011 se declaró libre de la corona. Su grito de independencia. Pues cuando la familia llegó a Cartagena, Juan José a los 6 años ya sabía leer muy bien. ¿Y por qué sabía leer muy bien? Por lo siguiente, porque en su pequeño pueblito allá en Baranoa era sacristán. Se convirtió en sacristán porque se enamoró de los libros. Y en la iglesia era el único lugar donde habían libros. Entonces el niño aprendió a leer leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, los catecismos, pero para fortuna de nuestro país, y lo digo de esa manera, en las manos de Juan José Nieto, del pequeñito, del niño, cayó un catecismo de un cura socialista de la época. Le llamaban Juan el cura de Mompox. Y el cura de Mompox escribió un catecismo. Y en ese catecismo decía que todos los seres humanos, sin importar el color, eran iguales, siendo indígenas, negros, blancos, mestizos, que todos ante los ojos de Dios, absolutamente todos eran iguales y tenían los mismos derechos. Y esto quedó en la mente del pequeño. No solamente por el catecismo que había leído, sino también por el ejemplo que recibía de su padre, de su madre. Era época de esclavitud. Los abuelos de Juan José Nieto, por parte de la madre, fueron esclavos. La madre se salvó de ser esclava porque además vivían, cuando estaban en Baranoa, vivían en las afueras, en el campo, donde no tenían problemas con nadie. Así que desde pequeño, Juan José Nieto se convirtió en un joven y adolescente revolucionario de las ideas. Él no tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad del Rosario, que era la universidad de la época,
¿cierto? Donde asistieron seguramente Rafael Núñez, donde asistió Francisco de Paula Santander, donde asistió Simón Bolívar, todos son personajes de la época, ¿cierto? Juan José fue autodidacta y siendo un adolescente autodidacta, aprendió el francés y logró aprender el francés por su cuenta, solo porque él quería beber el conocimiento desde la primera fuente de los derechos humanos, de los derechos sociales, de todo lo que venía de la Revolución Francesa, de los libros que llegaban hasta acá. Y se enroló con un grupo de jóvenes adolescentes que luchaban por la abolición de la esclavitud, que luchaban por la igualdad, porque había gran desigualdad en esa época, porque había esclavitud, porque los pobres estaban sacrificados al olvido, sacrificados y condenados a la indigencia prácticamente. Y Juan José decía una palabra muy bacana, muy interesante, muy bonita. Y él planteaba que la mala suerte no existía, que nadie tendría que tener mala suerte, sino que sencillamente todos y todas tendrían que tener las mismas oportunidades. Y fue seguramente un hombre de una gran capacidad de la palabra, de una gran capacidad de convocatoria, de convicción. Y poco a poco fue escalando en ese escalafón de los líderes comunitarios, de la política. Se convirtió en gobernador del Estado. En ese momento, Estado todavía no se había conformado la República de Colombia y habían muchas guerras porque unos querían ser federalistas. Juan José Nieto planteaba que cada región tenía derecho a usufructuarse de sus propios bienes y de sus recursos. Y otro lado, otro bando, estos serían los liberales y luego los del otro bando serían los conservadores, los que planteaban que Colombia tenía que ser regida por un régimen centralista y que tenía que tener una capital y un presidente único para toda la nación, ¿cierto? Entonces, allí fue el nacimiento también de los dos grandes partidos políticos de nuestro país. Obviamente, Juan José Nieto era un liberal radical, se enroló también en el ejército y se convirtió en general. Y en la historia de Colombia no se le reconoce como presidente, pero sí se le reconoce por lo menos como general, como uno de los generales que combatió en las guerras por la definición del país, ¿cierto? Pues resulta que en una de esas guerras hay otra faceta que todavía no he contado de Juan José Nieto, y es que el hombre además era escritor y fue el primer novelista que tuvo nuestra república. Desde joven él era amante también, como era un hombre también era un hombre amante a los libros, a la lectura, desde luego también era un hombre amante a la escritura, ¿cierto? Siendo general de la República en siendo general de este bando de los federalistas en plena guerra, fue capturado y enviado al exilio a Jamaica. Y en Jamaica, en el año de 1845, se publicó la primera novela que es conocida, registrada como la primera novela colombiana de un escritor de esta tierra. Y es Ingeomina o la historia de Calamar, creo que es que se llama. Y resulta que Ingeomina, al parecer, es un personaje de
un pueblo cerca también de Cartagena que se llama Calamar. Y entonces es la historia de este personaje en Calamar y narra también las costumbres y las tradiciones de la época en aquellas regiones cálidas de Bolívar, de Atlántico, de la costa, en fin, ¿cierto? Entonces, realmente tenemos a un personaje maravilloso, que no solamente fue un líder progresista, socialista, político, que luchó por los derechos de los más pobres, por el derecho a la igualdad, sino que además también fue el primer literato que tuvo nuestro país. Y escribió otras novelas, escribió 3 novelas, dos de ellas fueron publicadas en Jamaica cuando estaba en el exilio. Luego cuando regresó, el hombre, cuando le permitieron regresar otra vez al país, él obviamente continuó con su liderazgo, con su trabajo político y se convirtió en gobernador del estado de Bolívar. Y siendo gobernador del estado de Bolívar, en medio todavía de la guerra, en 1861 se proclamó presidente del estado de la Confederación Granadina, que era en ese momento ese previo a lo que luego sería la República de Colombia. El periodo presidencial de Juan José Nieto fue de aproximadamente 5 meses. ¿Y qué? Pues bueno, eran tiempos de mucho caos, no solamente de guerra, sino también de demasiados intereses políticos, económicos, y a él le tocó abandonar la presidencia. Traté de averiguar un poco más al respecto sobre él murió en el año de 1866, quiere decir que vivió aproximadamente 61 años. No pude averiguar, darme cuenta, encontrar cuáles fueron los motivos de su muerte. No sé cómo murió Juan José Nieto. ¿Qué más se sabe de él? Se sabe que se casó 2 veces. Su conexión con España no le viene solamente desde su sangre, desde su padre, sino que además también la primera esposa de él fue una joven española. En ese proceso de crecimiento de él, desde su lado en la formación política, intelectual, en fin, fue a parar a trabajar en la tienda de un español. Y ese español tenía libros y le prestó los libros que tenía, le prestaba la biblioteca a Juan José y él acabó de formarse allí. Y resulta que la hija de este español se convirtió luego en la primera esposa de Juan José. Sin embargo, no fue su gran amor, porque no se sabe tampoco por qué razón esa primera esposa murió siendo joven. Él se casó de nuevo algunos años después con la que sí fue el amor de su vida, que fue una negra, también obviamente todos los negros venimos de esa herencia de África, y que fue el amor de su vida. Y esto es lo que... y sé que tuvo un hijo, pero tampoco logré encontrar quién era el hijo, cuál era su nombre o qué pasó con él. No lo sé. Bueno, esto es lo que tengo para contarles de el primer presidente negro, el primero y único, mulato más bien, porque como les digo, no solamente corrió sangre negra por sus venas, sino que también corrió la sangre de su padre, y la sangre de su padre estaba mezclada con otras sangres.
Yo pensándolo también incluso diría, si fuese en nuestro tiempo, Juan José Nieto podría tener triple nacionalidad, porque podría solicitar la visa de su padre, es decir, la nacionalidad de su padre, y también podría tramitar la de su madre. Eh, Triple nacionalidad, español, africano y colombiano. Bueno, esto es un conversatorio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quiera comentar, eh, pues bueno, para eso estamos. Sí, hola. Hola. En el país no existe un registro histórico pues, de los presidentes o de los personajes históricos que ha tenido el país y no se arrastra como la historia de esos personajes. O sea, ¿por qué se conoce tampoco de un presidente pues, de Colombia, ¿no? Mira, hay un maestro, un sociólogo, permíteme, un sociólogo barranquillero que indagó, se sabe de Juan José Nieto a partir de los años 90 por este sociólogo barranquillero. Te voy a decir quién es. Mm. Se llama Orlando Falsborda. Este sociólogo, un sociólogo muy prestigioso, muy estudioso de la historia de Colombia, nos contó la historia, él indagó y nos contó, lo que sabemos hoy de él fue a partir de este sociólogo, de Orlando Fals. Y luego encontré un análisis o comentario, como se quiera, hasta el momento, hasta la presidencia de Álvaro Uribe, se contaba con... Álvaro Uribe es no solamente es el narcotraficante 82 en la DEA, sino que además también, bueno, entre comillas, porque eso también aparece, sino que además también era el presidente número 84 de la República de Colombia. Entonces, Fals Borda, él murió hace poco, hacía ese comentario de que estaban equivocados, de que Álvaro Uribe no era el número 85, tendría que ser el número 86, porque en los registros no aparecía Juan José Nieto. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa? Lo que yo también decía al principio, desafortunadamente la historia la escriben los poderosos y si no la escriben ellos, la mandan a escribir, que da igual. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que no se conoce la historia de Juan José Nieto. Incluso por ahí también escuché un comentario, intentaron blanquear el retrato de Juan José Nieto. Desafortunadamente este país, yo creo que en los últimos años ha cambiado, afortunadamente. Yo, por ejemplo, no he sentido el racismo, yo no me siento discriminado, a no ser en mi niñez, pero este es un país todavía muy racista. Acá los negros, y no solamente acá, todavía en el mundo hay mucho racismo. Los negros que tienen reconocimiento, que tienen prestancia, que todos tendríamos que tenerlo, todos y todas. En verdad que somos iguales. Pero no sería lo mismo Faustino Asprilla si Faustino Asprilla fuera un embolador y no uno de los mejores futbolistas de Colombia. Y Michael Jackson, aunque Michael Jackson se blanqueó, pero Michael Jackson, si Michael Jackson hubiese sido un oficinista, no hubiese tenido la fama o... Leonor González Mina, una de las más grandes artistas que ha tenido Colombia,
afrocolombiana, cantante, de las primeras actrices en la televisión colombiana. Casi nunca, yo creo que nunca, o tal vez casi nunca, o tal vez nunca, tuvo un papel diferente al que no fuese ser la sirvienta de la casa. Quienes vieron la televisión colombiana en los años 70, 80, 90, en fin, cuando aparecía Leonor González Mina en la televisión, es porque era la sirvienta de la casa, donde estaban los bonitos, donde aparecían los protagonistas, donde se daban besos el novio y la novia, en fin. Y desafortunadamente, esa ha sido nuestra historia. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra obra afrocolombiana que nos quisieras compartir que creas que nos pueda enriquecer más? Chango el Gran Putas. Chango el Gran Putas. Es una obra que narra la idiosincrasia de los negros y del acontecer de los negros en nuestras tierras. Es bonita, es interesante. Ok. ¿Alguien más? Cuenta un cuento. Bueno, les voy a contar un cuento. Un cuento alusivo al tema. En el principio de los tiempos, los elefantes eran blancos y por oposición, ¿a qué no adivinan? Pues claro, obvio, evidente, claro, sí. Y vivían en plena armonía con todos los animales de la selva, a tal punto que Gertrudis la iguana, el mico Federico, Sócrates el loro, Cleopatra la garrapata y otros animales se encaramaban sobre sus lomos y se iban de paseo recorriendo los maravillosos parajes de la selva. ¿Ustedes tienen idea por qué los elefantes son vegetarianos? ¿Lo han pensado alguna vez? Es un poco más profundo de porque no comen carne, no. Es algo más. Claro, pero también podrían agarrar pájaros. ¿Sí o no? Sí, porque son pacíficos, porque aman la vida. Sí, porque para ellos hasta la vida el ser más insignificante de la selva, de una pulga, era sagrada. Y eso era lo más paradójico. Que entre ellos, entre blancos y negros, entre los elefantes, se odiaban a muerte. A tal punto que los negros vivían a un lado y los blancos del otro. Y ahí del que se pase. Los unos decían de los otros que eran unos buenos para nada. Donde quiera que se veían, se insultaban, se sacaban sangre, se ofendían. El único lugar neutral en toda la selva era el Gran Lago. Obvio, porque todas y todos necesitaban del agua. Una tarde, la bella y exótica hija del rey de los elefantes negros quiso darse una chapuceadita en el lago, así que ¡plup!, se metió hasta la cola porque no sabía nadar muy bien. Daba una pataleada y se paraba, otra pataleada y se paraba, hasta que de repente fue a pararse y no tocó fondo. Por fortuna, un joven elefante blanco que pasaba por allí alcanza a ver que alguien se está ahogando, se lanza, le lleva hasta la orilla y le da los primeros auxilios. Cuando la joven elefanta negra entreabre los ojos, aquel joven elefante blanco se da cuenta de que se trata de la elefanta más hermosa que jamás hubiese visto en la vida y piensa para sí: oh,
pero qué bella elefanta. ¡Oh! ¡Y es negra! ¡Oh! Sí, es tan hermosa que hasta la más rutilante de las estrellas se ocultaría de envidia ante su presencia. ¡Oh! ¡Qué ojos! ¡Qué orejas! ¡Qué colmillos! ¡Qué patas! Cuando la joven elefanta negra abre completamente aquellos ojazos, se encuentra con los ojos de su héroe salvador que la miraban. Ella, al encontrarlo primero tan valiente, le salvó la vida, ¿eh? Y luego tan triple papito. Piensa para sí. ¡Oh, pero qué bello elefante! ¡Y es blanco! Jamás creí que los hicieran tan perfectos. Mi héroe, mi salvador. Quisiera desmayarme de nuevo para que me vuelva a dar los primeros auxilios. ¡Ah! Evidentemente fue amor a primera vista, ¿verdad? Los jóvenes elefantes se quedaron contemplándose largo rato, así como él te mira a ti de vez en cuando, ¿no? O tú a él, o tú, en fin. De repente él rompe el silencio y le dice: oye tú, la más bella de las paquidermas en todo el universo. Tus ojos son dos zafiros de oriente, mamita. Dime, ¿cómo te llamas? Y ella: ah, ¿yo? ¡Ay, qué oso! Yo soy la princesa Julieta, hija del rey de los elefantes negros. Y él: Julieta, 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 salvarte la vida ha sido como salvar mi propia vida. ¿Crees acaso que estoy loco? Sí, sí, loco de amor. Mira, mira mi moco cómo tiembla de emoción ante tu presencia. El destello de tus ojos ha iluminado mi corazón. Desgraciadamente, lo ensombrece el odio que separa a nuestras familias, haciendo del nuestro un amor imposible. ¡Ah! Ante las declaraciones del joven elefante blanco, ¿se imaginan cómo quedó la princesa Julieta? Uy, como en las nubes. No sabía qué decir. Atina a preguntarle: oiga, ¿y usted quién es? Yo. Adivina, nena. Yo soy el príncipe Romeo, hijo del rey de los elefantes blancos. Y ella: Romeo, es que yo también quiero decirle algo. Que yo también creo en el amor a primera vista. Pero el nuestro es un amor imposible. Si mis padres se enteran, me arrancarían los colmillos. Adiós. Adiós, mi amor imposible. El joven Romeo se interpone en su camino. Julieta, Julieta, Julieta. Hace un momento mis labios fueron el conducto del aire que te devolvieron la vida. Ahora mis labios vuelven a tus labios en busca de un poco del aliento que me dé la fuerza para soportar la herida que me da tu ausencia. ¡Te amo! Se besaron. Un beso dulce, tierno, amoroso. Cuán largo como sus trompas. Después de aquel beso... Romeo y Julieta decidieron afrontar su destino y que se caiga la selva o lo que se tenga que caer. Sí, decidieron verse en secreto. Todas las tardes, a la hora de la siesta de los elefantes, después del almuerzo, se escapaban a las lejanías del lago y allí caminaban de las trompas. Se decían palabritas de amor, jugaban a los novios. Pero, ¿qué pasó? El típico comportamiento de los enamorados y las enamoradas, ¿verdad? Eso de andar como sobre nubes. Eso de hacerlo todo al revés, esa carita de tonto, de tonta. Y, además, la repentina ausencia de los príncipes a la hora de la siesta, pues dio muchas sospechas. Y una tarde,
no sé si por causa del destino o del diablo, lo que sea, una tarde, aquella tarde en que Romeo y Julieta decidieron de una vez por todas consumar su amor, quedaron de encontrarse a la sombra del viejo samán a orillas del lago. Pues aquella misma tarde, ambos reyes enviaron a sus espías para ver qué estaban haciendo sus hijos a la hora de la siesta. Sí, y allí Romeo le decía dulces y cálidas palabras de amor a la oreja de Julieta, y ella sentía como toda su piel negra y rugosa se erizaba, y cómo le nacía un jadeo entrecortado de la garganta. ¡Ay, amor! Suavecito, Romeo, sí, qué rico. ¡Ah! Un poco más. Fue tanto el amor derrochado de aquellos jóvenes amantes, tanta pasión y ternura. Los animales que había por allí se ocultaron de vergüenza. Los únicos que a cierta distancia observaban lo que ocurría fueron ¿quiénes? Los espías. Sí, los sapos, ¿verdad? Es decir, los sapos elefantes. ¡Claro! Y pronto cundió el pánico en ambos reinos. El espía negro gritaba como loco: ¡Mi rey! ¡Pronto, pronto! ¡A orillas del lago! La princesa Julieta ha sido atacada por un bandido elefante blanco. ¡Se le ha encaramado encima! ¡Es cosa de muerte! Y del otro lado: ¡Mi rey! ¡Pronto, pronto! A la sombra del viejo samán, el príncipe Romeo está enfrentado a muerte contra una bandida elefanta negra. En menos de lo que canta el gallo, ambos reyes estuvieron con todos sus súbditos a orillas del lago, armados hasta los colmillos. ¿Qué encontraron allí? Efectivamente, a Romeo y Julieta a la sombra del viejo árbol, sobre un charquito de sangre. Estarían muertos. Un silencio profundo se ciñó sobre toda la selva. Un silencio cargado de odio, de indignación. Y de aquel silencio surgieron los gritos de la guerra. Pronto cayeron los primeros muertos. Al despertarse Romeo y Julieta de su ensueño, que si estaban muertos era de la dicha, trataron de evitar que sus amigos se mataran, sus hermanos, hermanas, se mataran de esa manera tan absurda. Nada que hacer. Los elefantes combatían enceguecidos, guiados únicamente por el color de la piel, o blancos o negros, y caían uno tras otro, tras otro, tras otro. Los demás animales trataron de evitar que sus amigos, los gigantes tiernos, se mataran de esa manera tan absurda. El mico Federico fue atravesado por una cuchillada de marfil. Gertrudis la iguana fue ahorcada por una trompa loca. Cleopatra la garrapata fue vilmente aplastada. Al cabo de una semana de guerra y de barbarie, creció una nueva montaña en la selva. Esta era blanca y negra, teñida toda de rojo. No quedó un solo elefante para contar la historia. Pasó el tiempo, pasaron los años, hasta que un día, sorpresa, regresaron los elefantes a la selva. Ah, pero evidentemente, estos no eran ni blancos ni negros. ¿Eran? Pues claro, fruto del amor de Romeo y Julieta, que se escaparon de aquella barbarie y vivieron como hermanos, porque eran iguales. Aunque no es verdad. Sí vivieron como hermanos, pero no eran iguales. Porque aunque todos y todas eran grises, tenían sus diferencias. Alguien tenía las orejas más largas, más cortas. Uno tenía un lunar aquí, otro allá. Otro por accidente, pues se le había quebrado un colmillo. En fin, tenían sus diferencias. Y pensaban también diferente. Pero habían encontrado algo maravilloso para la vida. Una idea. La idea de que por más diferentes que seamos, realmente somos hermanos, hermanas e iguales.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta además, y si no, ya damos por cerrado. ¿Cómo? ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Que se la pasen muy bien. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Disfruten de estos días. A las 8 de la noche.